Los eventos que acontecieron en el punto más álgido de este capítulo de la historia de Colombia nos lleva a analizar factores sociales, económicos y culturales. Este hecho histórico sucedió entre el 4 y 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena. Colombia estaba bajo el gobierno de Miguel Abadía Méndez, el cual fue el último presidente conservador después de 4 décadas de solo gobiernos de este partido político. Para 1920, la empresa norteamericana United Fruit Company se había convertido en uno de los principales productores y comercializadores de banano de todo el continente americano. Para hacernos una dimensión de su poder, esta tenía influencias políticas, económicas y militares en países como Ecuador, Panamá y Colombia. Hudson, esta empresa estaba dirigida por Minor Cooper Kidd, que en 1870 se movió de Norteamérica a Suramérica para llevar a cabo la construcción de una ferrovía en Costa Rica. Y en cuanto terminó, empezó a producir banano para que la ferrovía fuera rentable. Movió sus operaciones a Santa Marta y a Panamá, y en Santa Marta compró la concesión del nuevo ferrocarril y lo convirtió en el ferrocarril de Santa Marta. Y con otros dos estadounidenses fundó en 1899 la United Fruit Company, que con el tiempo fue extendiendo su gigante imperio bananero, llegando a Aracataca, Fundación y Pibijay. Es por esto que a este conglomerado de pueblos aledaños se les conoce como la zona bananera. Esta empresa puso a Colombia como el tercer país del mundo abastecedor de banano. La presencia de esta gran empresa en la zona benefició a miles de trabajadores, tales como comerciantes, pequeños agricultores, tenderos, obreros, entre otros, pues ofrecía oportunidades laborales. Siendo que la principal actividad económica de estos territorios era la agricultura, las consecuencias derivadas del estallido social dado por los trabajadores no solamente tendría eco en el gobierno nacional, sino también en gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos. Esto porque el banano se había convertido en una de las principales fuentes de ingreso para dicho gobierno. Asimismo, se volvió parte indispensable en la nutrición de gran parte del territorio estadounidense. Las cualidades naturales del banano, como la rápida cosecha y la rápida producción del mismo, lo hacía un producto indispensable para la United Fruit Company y todo lo que ésta representaba a nivel del continente. La mayoría de trabajadores eran colombianos. Era diferente a Centroamérica, en donde la United Fruit Company importó a personas negras del Caribe. Los obreros colombianos pertenecían a la costa atlántica, Santander, La Guajira y también a los pueblos cercanos. Se dice que esto fue vital para que lograran una organización ideal en contra de la bananera en 1928. Muchos de estos trabajadores usualmente aceptaban otros trabajos en diferentes zonas del país, como cosechar algodón o caña de azúcar en la costa atlántica y ser obreros petroleros en Barranca Bermeja, lo cual causaba una visible escasez de mano de obra, por lo cual la bananera optó por pagar salarios no por horas ni por días, sino por trabajos terminados, a pesar de que esta era una práctica que gustaba a los trabajadores porque les daba la libertad de manejar de cierta manera su tiempo. Les causaba bastante desconfianza que no fuera la bananera quien los contratara, sino que lo hacían por medio de un contratista y tenían estipulado un tipo de contrato el cual decía lo siguiente: todos los detalles del trabajo serán de cargo del contratista y ni el contratista ni sus empleados son empleados de la United Fruit Company. Pues me parece algo bastante abusivo, a decir verdad. Fácilmente podrán liberarse de muchas cosas. La responsabilidad de mantener la integridad física y laboral de los obreros intacta prácticamente no existía, mejor dicho, se lavaban las manos. Con este tipo de contratos, la bananera sostenía que no tenía obreros, y cuando en Colombia se empezó a promulgar leyes para regular las condiciones de trabajo, esta simplemente se negó a acatarlas, utilizando de excusa que los que trabajaban en los campos bananeros no eran empleados suyos. También debemos agregarle a esto que la empresa les quitaba el 2% de su salario para su salud, la cual era precaria para los obreros, a los cuales cuando tenían algún tipo de accidente de trabajo muchas veces no llegaban a un hospital, y si llegaban les recetaban quinina y sulfato de magnesio sin importar lo que sea que tuvieran.
Además, la bananera alojaba a sus obreros en supuestamente unos campamentos, los cuales estaban en muy mal estado, era inhumano, dormían en esteras hechas de hojas de banano llenas de chinches. Se dice que hasta 7 personas dormían en un dormitorio de 3 por 3 metros. No había ventilación, agua potable y mucho menos baños. Era esclavitud total. Una vez posicionada en el territorio norte de Colombia, especialmente en el departamento del Magdalena, la empresa utilizaba métodos de tercerización, en el que denigraba y ni siquiera reconocía la existencia de sus trabajadores. Estos trabajadores eran esa parte de la sociedad colombiana acostumbrada al trabajo fuerte, al trabajo bajo el sol. Aquellos jornaleros fueron los que en su momento levantaron la voz y dijeron no más. El 6 de octubre de 1928, los obreros liberaron un pliego de peticiones, las cuales eran seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical, aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales, supresión de los comisariatos, cesación de préstamos por medio de vales, pago semanal, abolición del sistema de contratista, mejor servicio hospitalario. Creo yo que más que justo para ellos eran peticiones humanas. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro M. del Río, quienes eran los representantes del Sindicato de Trabajadores, viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de peticiones a la United Fruit Company y el gerente se negó a verlos, alegando que los trabajadores a quienes representaba no eran trabajadores de la compañía. Se hicieron muchos más intentos, pero la compañía siempre se negaba a aceptar las peticiones de los trabajadores. Es por esto que el 12 de noviembre empezó la huelga, liderada por la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. Nadie trabajaba en la bananera y habían comités de vigilancia para que el banano no llegara a los puertos. Los dueños de almacenes donaron una gran cantidad de comida y sin su ayuda la huelga no habría durado mucho tiempo. La bananera había contratado a otros obreros denominados patas negras, pero los huelguistas les impedían el trabajo llegando a ellos y dañando los bananos. Incluso los amenazaban con machetes sin llegar a lastimarlos. Y también obstaculizaban las vías férreas. El 2 de diciembre, el general Cortés Vargas informó a los doctores Hoyos Becerra y Velandia que habían interceptado un mensaje del activista del Partido Socialista Revolucionario Tomás Uribe Márquez, urgiendo a los huelguistas para que destruyeran las plantaciones de banano y sabotearan las comunicaciones. No se sabe si el telegrama era real o era fabricado por el general o por la United Fruit Company. Es por esto que nuestros antagonistas tomaron la iniciativa de romper la moral de los huelguistas, haciendo que a como de lugar se moviera el banano. Tenían miedo de que hubiera un derramamiento de sangre, algo bastante contradictorio a mi parecer. Se contrataron esquiroles, que son personas que deciden trabajar para romper una huelga, los cuales eran protegidos por el ejército para así poder mover al fin el banano. Con el pasar de los días muchos comerciantes habían retirado su apoyo y todo se tornaba gris para los huelguistas, los cuales eran mirados como revolucionarios por parte del general Cortés, ya que en los primeros días de diciembre los trabajadores no se rendían ni aunque los amenazaran con enviarlos a la cárcel. Nada los detenía, seguían destruyendo los racimos y no regresaban a las bananeras. Es por esto que el general Cortés envió millones de telegramas alegando que la situación se salió de control. No había respeto por las autoridades militares, por la bananera ni por las clases altas de Santa Marta. Según él, era una situación de inminente peligro. Dejó escrito en sus memorias que si el orden público no era restaurado de inmediato, el gobierno de los Estados Unidos enviaría barcos de guerra. El general Cortés Vargas sentía que debía acabar la huelga de los trabajadores para que el territorio colombiano no se viera invadido de soldados extranjeros. Y aquí empezó la horrible noche. El 5 y 6 de diciembre, el general Cortés envió telegramas para acabar y abrir fuego en contra de los huelguistas. Ejército y huelguistas se reunieron en Ciénaga y el general entendió esta reunión como un posible ataque de los trabajadores a las 11:30 de la noche. Le llegó el decreto legislativo primero de 1928, que declaraba ley marcial en la provincia de Santa Marta y en donde lo nombraban como jefe civil y militar general. Es entonces a la 1:30 de la madrugada que parte con el ejército a la plaza del ferrocarril, en donde estaban reunidos alrededor de 2.000 y 4.000 huelguistas, durmiendo, comiendo y charlando, esperando al gobernador para marchar hacia Santa Marta. Se escuchó una voz que leyó el decreto declarando estado de sitio y que los huelguistas debían dispersarse o los soldados dispararían.
Y ya sabemos qué fue lo que pasó después de esto. Se dice que fueron más de 400 los abatidos y sus cuerpos fueron movidos rápidamente en el ferrocarril y lanzados al mar. El general dejó 9 cadáveres en la plaza para dar a entender que los 9 puntos de su pliego habían fallecido con ellos. Es aquí donde comenzamos a entender el porqué y la razón de las decisiones fatídicas que se tomaron ese día. ¿Por qué un alto mando del ejército colombiano ordenó a sus hombres disparar contra una multitud de miles de personas que, estando en una protesta pacífica y completamente desarmados, fueron víctimas de una matanza indiscriminada? En por qué la cabeza del gobierno nacional de la época no hizo hincapié en mejorar las condiciones legales y laborales para sus ciudadanos. Debemos entender que las razones de fondo que llevaron a estos fatídicos acontecimientos siempre fueron políticas y principalmente económicas, puesto a que era tal la presencia económica de la United Fruit Company en el territorio nacional que su inversión incluso superaba la economía del país.